Juan capítulo 15, versículos 16 hasta el 27. Hoy día vamos a estudiar este capítulo, vamos a terminar este capítulo. Y Jesús ha estado compartiendo muchas cosas importantes con los discípulos. Recuerden ustedes que estos últimos capítulos, ¿no? desde el 13 en adelante, la cruz está muy cerca. O sea, desde el 13 en adelante solamente son horas antes de la cruz. Por lo tanto, todos estos capítulos están puestos aquí un poquito antes de ir a la cruz, un poquito de Jesús antes de ser detenido. Entonces, son palabras muy importantes y Jesús ha hecho anuncios muy importantes, ¿cierto? Uno de esos anuncios no son muy buenos, o sea, la traición de Judas, que escondió tan bien esa traición que nadie más sabía, ¿sí? Lo escondió muy bien, pero el Señor sabía qué estaba pasando. Jesús también anunció la negación de Pedro en la cena. Jesús también anunció que Él se va, recuerden, Él va a irse de acá, Él va a ascender. Cuando estudiemos el libro de los Hechos vamos a ver su ascensión, como Él sube al cielo. Pero también anunció que aunque Él se iba a venir el Espíritu Santo a este mundo y que no nos quedaríamos solo como discípulos de Jesús. Y entonces lo que vimos en el capítulo 15 es la forma en que nosotros vamos a dar fruto una vez que Jesús se vaya. Recuerden que Él está anunciando eso. Jesús está yendo, se va a ir, pero va a dejar su espíritu. Entonces lo que Jesús ha estado enseñándonos en el 15 es la forma en que nosotros vamos a dar fruto como discípulos. Y la forma de dar fruto como discípulos es permaneciendo en Jesús. Y esto usó Jesús la figura de la vid verdadera que su Padre ha labrado y que nosotros como el fruto debíamos permanecer, ¿cierto? Como fruto en la vid, como pámpano o como sarmiento. Deberíamos permanecer en la vid para dar fruto. Entonces lo que Jesús enseñó es que nosotros los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús acá iban a continuar unidos con Jesucristo, ¿verdad? Se iba a ir Jesús, pero esa unidad no se iba a romper. Que tanto pena y tristeza produjo en los discípulos cuando Jesús les dijo que se iba a ir, ¿ves? Pero Jesús le está diciendo en Juan 15 que esa unidad va a permanecer, no se va a romper, aunque Él se va. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y es lo que nos va a mantener unidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la relación no se ha roto, que aunque Jesús corporalmente no está con nosotros, aunque Jesús en presencia física no está, sí está permaneciendo en todo aquel que se une a Él, en una relación con Él. Y nuestra relación con Él es lo que va a dar fruto a su tiempo, va a producir fruto a su tiempo. Un cristiano nunca va a poder producir fruto a través de una relación legalista con Dios, basado en obras. Solamente va a haber una relación con el Señor, y cuando hay una relación con el Señor de amor, entonces viene el fruto de nuestra vida, de una manera espontánea. Entonces, la relación con Jesucristo es lo que va a producir el fruto en nuestra vida. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y entonces ahora, dentro de ese contexto, Jesús continúa hablando en el versículo 16 y 17 y dice lo siguiente. Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Entonces, Jesús continúa con la idea de dar fruto, de cómo nosotros vamos a poder dar el fruto. Jesús continúa con esta idea de que tenemos que permanecer en Él para poder dar el fruto. Tenemos que estar unidos a Jesucristo y la importancia de esa relación con Él. Y es interesante notar que ahora Jesús nos está diciendo que todo este asunto parte de Él. O sea, fue Él el de la idea de terminar con el pecado, fue Él el de la idea de redimirnos a nosotros, no fue una idea que se nos ocurrió a nosotros. No es que yo haya dicho, hoy sí necesito salvación. Es Dios el que vino e hizo todo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Lo que está diciendo acá la palabra es que ese fruto debe permanecer, pero para que ese fruto permanezca, debemos entender que el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado y nos ha escogido con ese propósito. Jesús nos ha escogido a nosotros con el propósito de que llevemos fruto para Él y para la gloria de Él.
Para eso nos escogió el Señor, ¿verdad? Y esto es algo importante porque yo no tengo problemas con decir que sí, Jesús nos ha escogido. En eso no hay problema en creer eso. La Escritura sí enseña que nosotros sí hemos sido escogidos por el Señor. Ahora eso abre una serie de cosas y ya sabemos que hay mucha gente que se pelea por las redes sociales defendiendo puntos en favor o en contra de que finalmente si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, si los puntos del calvinismo son verdad, son mentiras o no. Lo que yo veo en la Biblia, familia, es que sí el Señor nos ha escogido, pero su forma de escoger es la que tenemos problemas con ciertas interpretaciones. La forma de escoger del Señor no es por simplemente tú me caíste bien, entonces yo te voy a escoger. Dice Pedro que el Señor tiene el preconocimiento, una capacidad que nosotros no tenemos. El Señor tiene la capacidad de saber lo que va a ocurrir. Él no está sujeto al presente, Él no está sujeto al tiempo. El Señor puede ver todas las cosas, todo. Su pensamiento y su ser se mueve en lo eterno, no está atrapado en lo temporal. Entonces, no es que nosotros seamos escogidos o Dios nos ha escogido de manera selectiva, de decir tú vas a ser salvo y tú no, sino que el Señor, sabiendo de antemano quiénes le íbamos a aceptar en el corazón, Él ha dicho, tú eres mío. No es un escoger así como al azar, ¿no? Porque ¿qué responsabilidad tendríamos nosotros entonces? ¿Cómo alguien podría ser juzgado por el Señor si no ha sido escogido? ¿Cómo va a poder ser echado al infierno si no ha tenido la posibilidad de escoger? Todos tenemos una responsabilidad también. Entonces, la Biblia necesitamos entenderla bajo el prisma de toda la Biblia. Y si bien estamos acá hablando de que sí, al parecer, si el Señor nos ha escogido de alguna forma, no es como nosotros podemos escoger. Nosotros escogemos de una manera totalmente parcial, porque nosotros escogemos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos. Este sí, este no, este me cayó bien, este me cayó mal. Pero no es la forma de escoger de Dios. Dios sabe quiénes iban a recibir su mensaje, y entonces en base a eso, Él dice, ok, tú eres mío entonces, ¿no? Cuando Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú, ¿por qué lo hizo? ¿Porque uno era mejor que el otro? ¿Que Jacob era mejor que Esaú? Para nada. Jacob era un hombre pillo, su nombre lo dice. Jacob significa suplantador, pillo, en buen chileno. ¿Pero por qué lo escogió a él? Porque, ¿qué pasó con Esaú? Menospreció las cosas espirituales. ¿Tú crees que Dios no sabía que iba a menospreciar las cosas espirituales? Si Él sabe todo, por supuesto. Por eso escogió a Jacob, porque Jacob sabía que lo iba a escoger a él. Entonces, ese es un punto que es importante recalcar para que no nos quedemos con esto de que entonces Dios escogió a unos para el cielo y Dios escogió a otros para el infierno, porque eso es una mentira que no está en la Biblia. Y es un asunto que nosotros tenemos que ver bien, que si bien es cierto, estos pasajes nos indican que Jesús escoge, que Dios escoge, también hay pasajes que nos dan a nosotros la responsabilidad de escoger. Están las dos. Ahora, eso es un problema para algunos, no para mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy llamado a entenderlo. Hay gente que lo quiere entender, llegar a comprender mentalmente. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es que entonces compatibilizamos mi responsabilidad personal y la elección de Dios? ¿Cómo es que llegamos a compatibilizar eso? Pero el Señor no me ha llamado a comprenderlo. ¿Qué me ha llamado a hacer el Señor? A creerlo. A creerlo. Nada más. Y dar gracias al Señor, porque bueno, si Él me escogió, gloria a Dios por Él. Pero lo importante es que yo escogí también al Señor. Y mira lo que dice Efesios, porque Efesios capítulo 1 vemos las dos cosas. Por eso es que nos vuela la cabeza este asunto, ¿ves? Porque no lo podemos explicar humanamente. De verdad que no. Mira Efesios capítulo 1, vamos a ir al versículo 3. Vamos a leer varios versículos de aquí para un poco dejar claro este punto. Dice, bendito sea, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora, pero, mira lo que dice el versículo 13, por favor, sáltate al 13. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en este capítulo tenemos las dos cosas. Tenemos las dos cosas. O sea, por un lado, Dios nos ha predestinado, Dios nos ha escogido eternamente, y eso me vuela la cabeza pensar que eternamente Dios nos tenía en su plan. Es genial eso, saber de que nos amó desde antes de la fundación del mundo, pero que además tenemos la responsabilidad personal. Tuvimos que tomar la decisión personal de creer en Jesucristo, y habiendo escuchado el mensaje de salvación, habiendo creído en Él, entonces todas esas promesas fueron posibles ahora en Cristo. Para algunos son dos cosas opuestas, para mí no lo es. Son complementarias, perfectamente pueden convivir las dos, yo no tengo ningún problema en eso. Así que si alguien está medio inseguro de su salvación, ¿dónde lo voy a llevar? Si alguien toda su vida está como inseguro, oye, Cristo pagó por ti, Cristo te escogió, tranquilo, ten la seguridad, ¿no? Y si hay alguien que dice, no, yo soy cristiano pero vive como quiere, no, nos fuimos escogidos para dar fruto y llevar fruto, ¿entiendes? Entonces, obviamente, aquí tenemos que tener ojo y mucha atención cuando interpretamos esas cosas, porque nos podemos perder. Dios no ha destinado a unos al infierno y a otros al cielo. Jesús murió por toda la humanidad. Él quiere que nadie perezca, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, y el llamado es para todos. Pero si hay algo que también entendemos, es que no todos lo van a creer. Y eso es lo que Dios sabe. Eso es lo que Dios sabe y que nosotros no sabemos. Porque Él tiene esa capacidad. Entonces yo les sugiero siempre en estos temas, que desgraciadamente ustedes saben que a mí no me gusta como se lleva el debate este tipo de temas, porque no edifican. Yo creo que no edifican. Yo me quedo con que el Señor me amó, con que el Señor ya me escogió, pero también eso es una responsabilidad, porque en el fondo lo que te está diciendo acá el Señor es que ahora te escogió, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que demos fruto. Él nos ha designado para que vayamos y demos fruto, y que más encima ese fruto además permanezca en nosotros, sea un fruto permanente. Así que Dios nos escogió para que llevemos fruto para su gloria, y en eso debemos centrarnos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese fruto es que nos amemos unos a otros. Y eso es lo que dice el verso 16. Dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Y el verso 17 dice, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Ese es el fruto. Eso ya lo hemos dicho los domingos anteriores. ¿Cuál es el fruto de una relación con Cristo? Es el amar a Cristo como Él amó a nosotros. Ese es el fruto. Y ese fruto es imposible que alguien no nacido de nuevo lo pueda dar. Ese es el fruto que es imposible que alguien que no está pegado a la vid, que alguien que está pegado a una relación con Cristo lo dé. Es solamente posible porque nosotros estamos pegados en una relación a Jesucristo, que nosotros podemos llegar a amar como Jesucristo nos amó. Y podemos llegar a dar fruto, y mucho fruto. Y es más, es todo un desafío esto, porque dice que el fruto permanezca. ¿Te imaginas eso? Permanecer dando fruto. Que nunca dejemos de dar fruto. Un árbol que siempre tenga algo que comer. Un árbol que siempre esté dando un fruto del cual los demás puedan sacar y comer. Un árbol que constantemente esté dando un fruto que toda la gente pueda ver y tomar y comer y disfrutar de él. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, familia. Que nosotros podamos llevar fruto. Y el fruto es el amor unos a otros. Ya hemos dicho que es esto lo que va a identificarnos a nosotros como discípulos de Jesús. Esta es la marca de un discípulo. La gente va a voltear a mirarnos a nosotros cuando nosotros nos amemos unos a otros. ¿Cómo el Señor lo ha hecho? ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Hasta qué punto llegó Jesús?
hasta la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Hasta ese punto debemos amarnos nosotros, unos a otros, independiente de nuestras propias diferencias. Ponemos a Jesús por sobre nosotros, por nuestras diferencias, por sobre nuestros temas económicos o personales. Ponemos a Jesús por sobre esas cosas y nos amamos unos a otros. Entonces, Jesús nos está diciendo que todo partió de Él, que por su gracia hemos sido llamados, que por su gracia hemos sido escogidos con el propósito de que llevemos fruto en este mundo. Y ese fruto la gente lo pueda ver, lo pueda observar y quiera llegar a comerlo de alguna manera. Porque ¿quién disfruta del fruto de un árbol? No es el mismo árbol que disfruta el fruto. Son otras personas las que disfrutan el fruto de un árbol. Es la gente de alrededor del árbol la que disfruta del fruto de un árbol. ¿Quién disfruta de la vid? Las personas que comen de la fruta de la vid. Los que la pueden recoger, la que la pueden observar, es la gente de alrededor. Exactamente es lo mismo que pasa con nosotros. O sea, nosotros, los que más van a disfrutar de que el fruto de Cristo permanezca en nosotros y nosotros llevemos fruto, va a ser la gente que está a nuestro alrededor. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, ellos van a disfrutar del fruto y van a observar que, caramba, que parece que aquí sí algo pasó, algo distinto hay, que se pueden amar, que puede haber amor de Dios en ellos, y nosotros queremos tener eso, y eso es lo que nosotros debemos tener para que la gente pueda hacer. Esto es lo atractivo, esto es lo que va a ser atractivo el Evangelio, de que Dios transforme, de que Dios cambie y de que vea la gente de que nosotros nos amamos en el Señor. Entonces, ese es el fruto, para eso hemos sido escogidos, para que llevemos ese fruto, y ese fruto también permanezca. Entonces, el tema es que más allá de ser escogidos, es para qué hemos sido escogidos. Y es que hemos sido escogidos para llevar fruto, para llevar mucho fruto para Él, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Ahora, ¿qué va a pasar con los discípulos y el mundo? O sea, ¿cuál ahora va a ser la actitud que va a tener el mundo con los discípulos? ¿Y qué tienen que hacer los discípulos ante un mundo que va a ser hostil? Ahora Jesús los empieza a preparar para cómo enfrentar el mundo afuera. Porque Él se va y los discípulos no van a irse a las montañas ni a retraerse por allá por las montañas. Jesús los va a mandar al mundo. Jesús los va a enviar a este mundo como testigos. Entonces los va a tener que preparar para eso. ¿Y cómo es que los prepara? Bueno, aquí viene la preparación en el verso 18 en adelante. Dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Interesante. Ahora Jesús entonces está preparando a los discípulos de cómo van a tener que enfrentar su relación con el mundo. ¿Cómo es la relación del discípulo con el mundo? Y esto tiene mucha enseñanza para nosotros, familia, porque nosotros somos discípulos de Jesús. Y entonces esto es para nosotros. De esta forma el Señor nos va a preparar cómo enfrentar el mundo. Lo primero que necesitamos saber es que Jesús no está diciendo, fíjate algo importante, que nosotros nos tenemos que salir del mundo. ¿Te fijas? Jesús no está diciendo que la forma de cuidarnos de la gente es retraernos de la gente e irnos a nuestras trincheras. Eso no lo está diciendo. Pero mira lo que está diciendo. Está diciendo que Jesús es odiado. Mira lo que está diciendo. Y quiero que veamos bien este punto, porque los judíos no odiaban el concepto de Dios. Los judíos amaban el concepto de Dios, el que ellos tenían. Ellos honraban a Dios, ellos decían seguir a Dios, porque ellos miraban a Dios como alguien lejano que está sentado arriba y que dio una serie de leyes para relacionarse con Él. Pero ¿cuál era el problema para los judíos? ¿A quién odiaban los judíos? A Jesucristo, no a Dios, a Jesús. ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema?
Porque Jesús, el Hijo de Dios, era ofensivo para ellos. ¿Por qué era ofensivo? Porque es evidencia de que había una necesidad de un Salvador. Porque Jesús le vino a decir a la gente, ¿sabes qué? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque ustedes están en pecado y yo vine a salvarles. Ese es el mensaje que ofendió a los judíos. Ese es el mensaje que ofende al mundo. Por eso Jesús ofende al mundo. Porque al reconocer a Jesús como el Salvador, estoy diciendo, Jesús tiene razón, soy un vil pecador. Y por eso los judíos odiaron a Jesús. Fíjate qué importante hacer esa salvedad. Los judíos no odiaban a Dios, sí odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino con la misión de salvarnos. Porque al ver a Jesús, veíamos la necesidad que tenemos de un Salvador. Y que la cosa no era seguir la ley, y que el asunto no era nomás cumplir la ley, que el asunto nomás no se trataba de simplemente, no, que yo puedo guardar la ley, yo soy mejor que los gentiles. No, en Romanos Pablo lo deja muy claro, acusa a judíos, a gentiles, le dicen, ustedes que son judíos, tienen sobrenombre de judíos, ustedes aprueban que la ley es buena, pero ustedes que enseñan que no se ha de robar, roban. ¿Verdad que roban? Ustedes que enseñan que es pecado tal cosa, ¿verdad que también hacen lo mismo? Entonces todos estamos encerrados en el mismo saco, y eso es lo que ofende a los religiosos y lo que ofende al mundo. ¿Por qué ofende al mundo? Porque le está diciendo Jesús, ¿sabes qué? Tú me necesitas a mí, porque tú eres un pecador que necesita un Salvador. Por eso Jesús es odiado. El concepto de Dios y la imagen que tiene la gente de Dios no es odiado, porque cada persona tiene su propio concepto de Dios. Y lo inventa y lo crea. Entonces para ellos Dios, para mucha gente Dios es Diosito, ¿verdad? El Diosito que va a mi ladito todo el día, acompañadito. Para otros es su copiloto. ¿Cierto? Dios es mi copiloto. O sea, lo llevo al lado. No, yo mando mi vida, pero Dios va al ladito. Lo tengo guardado como algo en el bolsillo por si me falta algo. Para otros Dios es un amuleto que sacan nada más cuando les va mal en algo. Conceptos de Dios, ideas de Dios. Pero ese concepto de Dios la gente no lo odia. ¿Pero qué concepto de Dios la gente odia? El concepto real de Dios. Y es Jesús diciéndonos, hey muchacho, necesitas Salvador. Me necesitas a mí porque tú eres un pecador. Ese concepto de Dios el mundo odia. Por eso Jesús dice, saben que ustedes sepan que me han odiado. Así que la posibilidad de que les odie a ustedes es alta. La posibilidad de que el mundo odie a los creyentes, a los verdaderos discípulos de Jesús, es alta. Hay una alta probabilidad que el mundo también nos odie a nosotros. Porque el mensaje de salvación es ofensivo. Porque el mensaje de salvación, aunque es amor, ofende. ¿Por qué? Porque la gente piensa que está bien, que no hay pecado, que está todo bien, que todo marcha bien, que yo soy bueno, que me puedo ganar el cielo. Toda la gente normalmente, pregúntale a cualquier persona, todos te van a decir lo mismo, bueno, esa persona se merece el cielo porque hizo esto. ¿Y qué me dice Jesús? No, muchacho, tú no te mereces el cielo, tú te mereces el infierno, pero yo pagué por ti. Pero ese mensaje es ofensivo. Entonces Jesús, al venir como Salvador, estaba diciéndole al mundo y a los religiosos que necesitábamos un Salvador. Mucha gente, pero si, ¿a salvarme de qué, verdad? Mucha gente dice, pero ¿de qué me tengo que salvar si yo soy bueno? Ahí está el tema, pues. Que hay que salvarse de algo. Que antes de la buena noticia había una re mala noticia. Y esa mala noticia es que estábamos todos en el mismo saco, en condenación, muertos en delitos y pecados. Entonces eso ofende. Esa verdad ofende, los religiosos se ofenden, los que se autojustifican en sus obras se ofenden, y el que está empedernido en pecar también se ofende. ¿Ves? Entonces, así que Jesús fue odiado por el mundo. Odiado por el mundo religioso y odiado por los romanos. También odiado por los romanos, porque en el fondo también para ellos era esto, ustedes son pecadores también. Sus prácticas pecaminosas, ustedes tienen que arrepentirse de esas cosas. Entonces ese mensaje es que por esa razón Jesús es odiado. Entonces, por las mismas razones que a Jesús lo odian, van a odiar a sus
discípulos. Son exactamente las mismas razones por qué nosotros vamos a ser aborrecidos. Porque hemos sido salvos por gracia. Por eso vamos a ser aborrecidos. Nos van a decir muchas veces, y aquí yo le doy un punto en que el evangélico ha predicado mal. Normalmente. La gente dice, pero para ser como tal persona de la iglesia, ¿y quién dijo que íbamos a ser mejores? ¿Alguien dijo que íbamos a ser mejores? Somos salvos por la gracia. Eso es lo que le falta a la iglesia, dar a conocer la gracia. Oye, yo sí, no soy perfecto, tengo un montón de cosas, pero Jesús me salvó por gracia, yo reconocí eso en mi vida. Eso me salvó. No soy perfecto, vine porque necesito un Salvador. Entonces la gente, a eso como que le vuela la cabeza. Y así que las mismas razones que Jesús tiene para ser odiado por la gente también las tenemos nosotros. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo fui salvo por la gracia, no por las obras. Eso ofende a las personas. Pero es la verdad, ¿verdad? Entonces Jesús está preparando a los discípulos para esa hostilidad y le está diciendo que el mundo no les amará, los aborrecerá, porque finalmente nosotros no pertenecemos a este mundo. No somos de aquí. Nosotros somos del cielo, somos ciudadanos de Él, somos de otro mundo, somos del reino de los cielos. Y el Señor nos ha sacado de este mundo, nos ha quitado de este sistema para seguirle a Él, y por eso el mundo nos odia. Y entonces, si Jesús, siendo nuestro Señor y Maestro, sufrió estas cosas, un siervo no es mayor que su Señor. O sea, si persiguieron a Jesús, tenlo por seguro que a nosotros también nos van a perseguir. A cada uno de nosotros van a perseguir. Entonces, eso es importante, como Jesús entonces prepara a los discípulos para las hostilidades que le van a venir. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? Versículo 21. Pero todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Ahí está, ¿ves? O sea, no conocen a Dios. La gente que dice, no, si yo creo en Dios. Cualquiera cree en Dios. Tú tienes tu propia idea de Dios. Religiosamente, gente cree en Dios. No. El tema es que, bueno, ¿creemos en Dios o creemos en el Dios de la Biblia? ¿O creemos en el Dios verdadero? ¿Ya? Jesús dice, a mí no me conocen porque no conocen a mi Padre. Es decir, para que alguien diga realmente creo en Dios y eso sea real, tiene que recibir a su Hijo Jesús. Por ahí comienza todo. No importa lo que crea de Dios alguien, que tenga un concepto de Dios en su cabeza, porque lo único que tiene que hacer es creer que Jesús es el Salvador. Ahí comienza recién a entender quién es Dios. Solamente ahí, no antes de eso. No antes de eso. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, mira, no me conocen, por eso van a aborrecerles a ustedes. Es tan simple como eso. No me conocen a mí. Entonces, el verso 22 dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Ves que está el problema ahí? Pero ahora no tienen excusa por su pecado, ¿ves? O sea, en el fondo Jesús está diciendo, yo les dije y vine a decirles que me necesitan, que están en pecado, pero que yo soy la solución. Entonces ahora ya no tienen excusa para decir, no hay quien me salve, porque sí hay. Porque ahora está Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar? La gente no quiere venir a Jesús. ¿Te fijas? La gente no tiene excusa ahora. Porque está la solución a la vista. Porque Jesús está ahí. Porque su sacrificio está ahí. Cualquiera lo puede tomar, así que ya no hay excusa. Todas las personas pueden venir a Dios y creer en Jesús. Pero la gente no tiene excusa. Ya no hay excusa. Entonces mira lo que dice el 23. El que me odia a mí, odia a mi Padre. Simple, sencillo. Nadie puede amar a Dios y odiar la obra de Cristo. Nadie puede amar a Dios y odiar la obra que Cristo hizo. Y la religión odia la obra que Cristo hizo. Miremos el catolicismo. Odia la obra que Cristo hizo porque ellos tienen que hacer sacrificios, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Pero ¿sabes qué? También en algún espectro de la iglesia evangélica hace exactamente lo mismo. Odia lo que Jesús hizo.
y son orgullosos y creen que sus obras valen, su denominación, sus costumbres. Odian lo que Jesús hizo, no conocen a Jesús. Interesante. El que me odia a mí, odia al Padre. Entonces, el parámetro para ver si nosotros realmente amamos a Dios es qué opinamos de Jesús. ¿Qué onda Jesús con nosotros? ¿Qué onda yo con Jesús? Si para mí Jesús es mi Salvador, conozco a Dios y amo al Padre. Si lo rechazo, no amo a Dios, ni conozco a Dios, ni sé quién es Dios. Entonces, importante, ¿verdad? Verso 24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado, y a mi Padre también. Imagínate, resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días estuvo en el cementerio? 4 días. Lo resucitó en vista y paciencia de todos. Le dio vista a los ciegos, sanó a paralíticos, echó fuera demonios. O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere la gente? Entonces Jesús dijo, mira, ahora son responsables. Y el mundo me sigue odiando. Y la concepción de la gente en su mente cambia de un rato para otro. Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, en teoría un día como hoy es como el domingo de Ramos, como se llama, ¿no? Que es como cuando Jesús entra a Jerusalén. Las alabanzas que cantaban todos decían salva ahora, ¿verdad? Hosana, salva ahora. Pero un tiempo después, una semana después, estaban diciendo que muera, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo era la cosa? ¿Que salve o que no salve? Para que salve ahora, Jesús tenía que morir. Tenía que morir. Si queríamos ser salvos, si la gente quería experimentar la salvación de Jesús, tenía que morir a la cruz. Entonces, lo que yo opino de Jesús y cómo yo recibo a Jesús es si realmente yo conozco o no conozco a Dios. Hay gente que sigue religiones, pero no conoce en absoluto a Dios, porque nunca ha experimentado una relación con Jesucristo. Fíjate tú en las grandes falsas religiones, siempre tienden a minimizar la obra de Jesús, siempre. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un ser creado. Minimizan su divinidad, ¿verdad? Siempre las religiones falsas, algo hay distinto del credo de ellos con Jesús. Siempre se tiende a minimizar de alguna forma. En cambio, para nosotros Jesús es todo. Es Dios y es nuestro Salvador. Y por eso nosotros tenemos una relación con el Dios verdadero, ¿no? Entonces, hay responsabilidad en la gente por el odio que tiene hacia Jesús, porque Jesús mostró con creces quién era Él. Y luego el 25 dice, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Tal cual. O sea, no había motivo para odiar a Jesús. No había ninguna razón para odiar a Jesús, pero fue odiado sin razón. Y es como que el mundo no necesitara razones para odiar a Dios. El mundo odia a Dios, con o sin razón. Les puedes dar las mejores razones y lo va a seguir odiando. Por eso lo único que puede cambiar el corazón de estas personas es el Evangelio poderoso de Jesucristo y el Espíritu Santo atrayéndolo a Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en oración, en la batalla, familia. La batalla se gana orando por las almas perdidas. Ese es el lugar donde se gana esta batalla, peleando por ellos. Señor, quita esas vendas de sus ojos, que las tinieblas retrocedan de esas vidas y que tu luz sea tan fuerte que sea atraído a ti. Y es importante eso. Entonces tú dices, caramba, entonces la cosa está complicada ir al mundo, pero hay esperanza. Versículos 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre,
Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Hay esperanza, familia. El mundo nos va a odiar, el mundo es hostil, pero tenemos confianza en que podemos testificar de Cristo porque vamos a confiar en la obra y el poder del Espíritu Santo moverse en nuestra vida. Por eso. O sea, para estar en este mundo hostil y para insertarnos en este mundo hostil y que va a odiarnos, no necesitamos ni más ni menos que el Espíritu Santo y el Consolador dando testimonio a la gente de quién es Jesús. Y nuestra tarea simplemente es predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a la gente de quién es Jesús. Esto no es tu tarea. Yo no voy a convencer a nadie. Yo no voy a convencer a la gente. Yo no puedo convertir a nadie. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, pastora, ¿cuánta gente ha convertido usted? A ninguna. Yo no puedo convertir a nadie, digo. Pero sí confío en que el Espíritu Santo en algún momento va a hacer la obra en la vida de una persona. Cuando estuve involucrado en evangelismo con mi banda, íbamos y nos parábamos en un lugar, era como bien Calvary en los primeros años. Nos parábamos con nuestra banda de música, de rock, nos parábamos en un sector con parlante y todo, tocábamos nuestra música, parábamos la música al medio y predicábamos el Evangelio. Muchos de esos chicos, años después, me reconocían porque igual ahí me habían visto. Sabes que yo recibí a Cristo en uno de sus conciertos y yo hoy persevero en tal iglesia o hago tal cosa. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí, eso es. Entonces lo que el Señor nos está diciendo acá, mira, para este mundo hostil tienes que del Espíritu Santo. Él va a dar testimonio de mí y ustedes van a dar testimonio de mí. Y eso es nuestra parte. ¿Cómo reaccionamos frente a un mundo que nos odia? Con el mensaje de Cristo. Esa es la forma de enfrentar a un mundo que nos odia. No odiándolo. Porque acuérdate algo, Jesús no odió al mundo. El mundo lo odió a Él. Pero Jesús no lo odió. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está. Entonces, ¿cómo enfrentar este mundo hostil? ¿Qué se creen estos pecadores? No. ¿Verdad? Dan ganas, ¿no? Dan deseo de repente. Pero ¿sabes qué? El Señor nos envía a un plan mucho más arriba, mucho más elevado. Y es decir, vayan a ellos y testifiquen de mí. Y déjenle la obra al Espíritu Santo. De esa manera el Señor nos ha preparado para ir a este mundo hostil, familia. Con su Espíritu Santo y con su mensaje simple, sencillo, de Jesucristo, familia. Y yo estoy convencido absolutamente que el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Pero si no supiera, de verdad, no hay un día que me pare aquí que no crea esto, en que el Señor tiene mucho pueblo aquí para Él y que vamos a ver gente nacer de nuevo. Y lo creo con todo mi corazón. Pero son procesos. El Señor va trabajando y lo va a hacer. Entonces, Jesús ya había anunciado que vendría el Consolador. Lo vieron con los chicos, me parece, en Juan 14:16 y en Juan 14:26 les dijo que vendría el Consolador. Vendría el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el poder en nuestra vida para poder enfrentar esta oposición. Él nos va a dar el poder. Entonces la forma de enfrentar la oposición de este mundo no es con nuestra fuerza ni nuestra estrategia, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, nosotros no odiamos al mundo. ¿Ok? El mundo nos odia. ¿Estamos de acuerdo? Jesús no odió al mundo, pero el mundo odió a Jesús. Pero Jesús respondió con amor. ¿Cuál fue el acto de respuesta de Jesús al mundo? Morir por el mundo. Entregarse por él. Entonces, así que no odiamos al mundo. Ellos podrán odiarnos, pero nosotros debemos amarle y testificarle de Jesús. Y recordando algo que Jesús dijo en Mateo 10, 19, el 20. Él dijo, cuando les entreguen, no se preocupen qué van a hablar. Porque a esa hora se les dará el poder y las palabras que deben hablar.
porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo que habla en ustedes. Eso dijo Jesús. Así que cada palabra que nosotros vamos a hablar sea del Espíritu y no de nuestra carne para este mundo. Entonces el Señor increíblemente nos prepara también, y no hay letras chicas en esto. O sea, Jesús abiertamente dice lo que nos va a pasar. Y esto nos va a pasar. Pero también nos prepara para cómo nosotros debemos enfrentar esta situación. Y cómo es que nosotros debemos de conducirnos en medio de un mundo que le es hostil a Dios. Particularmente a Jesús. Le es hostil porque Jesús le es ofensivo para ellos, porque Jesús nos recuerda que sí necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Jesús le recuerda a este mundo eso. Me necesitas. Eso es un recuerdo de Dios para el mundo. Que necesitamos un Salvador. Si no lo hubiésemos necesitado, familia, no hubiera sido necesidad de venir. Pero sí lo necesitábamos. Este mundo no necesitaba un político, no necesitaba un profesor, no necesitaba un filósofo, no necesitaba un gran estadista. Este mundo necesita un Salvador y Dios se los dio. Y es Jesús. Ahora, ¿eso va a provocar rechazo en mucha gente? Claro que sí. Pero del rechazo vienen los milagros más grandes de conversión en el mundo. ¿O no? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Y quién fue el apóstol que más personas, iglesias plantó en el libro de Hechos? El apóstol Pablo. Curiosamente, el que más odiaba a los cristianos. Así que hay esperanza para este mundo, familia. El Espíritu Santo puede tocarle. ¿Cuál es nuestra posición entonces? Como discípulos, el mundo nos odia, pero nosotros no odiamos al mundo. Nosotros amamos al mundo, porque Dios ama al mundo. Y nosotros vamos con el mensaje de salvación a un mundo perdido. Y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como vamos a ver un poco más adelante. Y Él va a hacer la obra de las personas. Vamos a orar, familia, y prepararnos para la cena del Señor. ¿Parece? Vamos a tomar la cena del Señor y vamos a orar